Ya que ya avanzado el régimen 14A, vamos a ver el 14D3, ¿ya? Vamos a ir al tiro al 14D3, pero igual antes de esto hay que considerar que efectivamente para poder llegar al 14D3 debimos haber creado un usuario tal como lo hicimos con el 14A, ¿ya? A diferencia del año pasado con el sistema, con el 14A y el 14B los roots se nos duplicaban en los sistemas, ¿ya? Ahora específicamente el sistema solamente me va a aparecer el root que yo le haya puesto que efectivamente está asociado a este tipo de régimen, ¿ya? No va a salir en los dos, por lo cual ahí tienen que tener cuidado y ver efectivamente a qué régimen pertenece, ya que no, si lo van a buscar, yo pusieron el 14D3 y lo van a buscar a LAN, no les va a aparecer, ya, eso tienen que tener ojo con ese tema, ya. Ahora pinchamos en una empresa y tenemos la determinación de la base, ya, si se dan cuenta esto es un poco más extensa que el 14A, pero no es más que nada llenado de datos, ¿ya? Lo primero que tenemos, y esto es diferente a lo anterior, ya que en el 14A lo que tenemos es partimos desde un resultado según balance, ¿ya? En este caso lo que nos dice el 14D3 es que nosotros tenemos que llevar los egresos y los ingresos que hayamos tenido en el periodo, por lo cual no partimos desde una base, realizamos el proceso de llegar a esa base en base a todos los conceptos que nos están pidiendo, ¿ya? Que son los ingresos, total de ingresos anuales percibidos y o devengados en el caso que correspondan, nuestros egresos. Y tenemos, al igual que en el 14A, la deducción del 14 letra E, la determinación del impuesto pagado y la imputación de las pérdidas tributarias en el caso de que haya pérdidas, se absorben las utilidades que hayamos recibido, ¿ya? Empezamos con la letra A. En este caso la letra A es ingresos percibidos en el ejercicio. Acá no hay una clasificación, si solamente hay que ingresar. El mismo tema de la asignación en este caso, a la diferencia del 14A, la codificación no va a una DJ, sino que al formulario 22, a un recuadro del formulario 22, que también va a estar codificado en la siguiente actualización. Y nos pide el monto, básicamente es eso el llenado, no me pide nada más. Es un poco más simple que la mayoría de los ítems, es más simple de completar que en el 14A. Concepto partida, lo mismo, se llena. Lo mismo. Acá tenemos una clasificación. En el ítem C me habla de, claro, de los ingresos percibidos por arriendo o ingresos provenientes de desarrollo agrícola o arrendamiento de bienes raíces agrícolas o no agrícolas. Y bueno, y aquí tenemos la clasificación, dependiendo de lo que sea, uno tiene que pinchar y colocar la clasificación del concepto, si quiere alguna descripción y un monto. Y acá, si ustedes se dan cuenta, a diferencia del 14A, tampoco no hay corrección monetaria, es el monto, siempre va a ser el monto nominal, no hay actualizado. 14 en la letra D, lo mismo, concepto partida, ingreso, un poco menos. Entonces ahora vamos a ver el ítem E, la letra E de los ingresos, y aquí es importante poner atención porque esto es diferente al otro ítem que hemos visto, que solamente es como la descripción y el monto a incluir, ¿ya? Acá lo primero que es por ingresos provenientes de enajenación de bienes capital inmobiliario, contrato de asociación de corta participación y otros bienes que no sean depreciables. Entonces,
Acá en la clasificación nos pide ver si es terreno, enajenación de acciones, bien intangible, otro bien depreciable. Si pinchamos, por ejemplo, terrenos, concepto de partida, como siempre, codificación, nos pide el monto de adquisición reajustado a la fecha, ¿ya? Entonces sí o sí hay que colocar un monto reajustado en este caso, solamente en este caso, y hay que colocarlo reajustado. Colocar un poco menos. Acá es importante tenerlo claro, porque si acá después posteriormente me pregunta, ¿hubo enajenación? Acá se puede colocar una S o una N, de sí o no. En el caso de que no haya enajenación y quede con una N, nosotros no podemos colocar monto en ingresos percibidos, porque dice, al definir no, que no hubo enajenación en el año, el ingreso percibido debe ser igual a 0, ¿ya? Significa que yo no puedo tener estos dos campos con datos si es que yo puse no. Entonces, si yo le coloco no y doy a aceptar, no me va a traspasar nada al sistema. Solo va a quedar solamente como un registro. Ahora, sí y solo sí me van a traspasar los datos a la base cuando yo le coloque una S de que sí hubo enajenación y me pregunte cuál fue el monto que yo percibí por esa enajenación. Por ejemplo, 100 millones. Entonces, yo de esta venta, que mi monto, mi adquisición fue de 80, el monto percibido fue de 100, se van a rebajar esos 80. Si ustedes se dan cuenta acá, los valores a considerar, me dice que en el ítem E, que es de los ingresos, se van a sumar 100. Y como inversión a considerar como deducción del periodo, o sea, como costo, se van a rebajar 80. Si ustedes aceptan, se van a dar cuenta que en el ítem E se agregaron los 100 y en el ítem N se restaron 80. ¿Ok? Entonces eso es, hay que tener claro que si se van a traspasar los datos, ya sea de ingreso y de egreso, y si es no, no se va a traspasar nada, solamente va a quedar como un dato informativo dentro de la base, ¿ya? Eso aparte está como funcionalidad que lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Tenemos la letra F, que ya esto es como lo mismo de lo anterior. Acá tenemos ingresos diferidos. Al igual como lo vimos en la letra, en el 14A del semi-integrado, va a depender de lo que tengan, del tipo de ingreso diferido que tengan, pero ya sea en el G o en el H, me va a aparecer dentro de la misma ventana, ¿ya? Va a depender de los ingresos, del ingreso saldo a diferir, los créditos asociados y los años a diferir, y eso se me va a traspasar acá a la base, ya sea del G o el H, ahí va a depender de qué es lo que tengamos. En la letra I son los otros ingresos no contemplados, son todos los demás ingresos que no están dentro del otro ítem. Ahí ustedes tienen que colocar e ingresar. Básicamente es bastante, la mayoría de los ítems es solamente ingreso de datos de llenado de acuerdo a la clasificación de los ingresos y los egresos, no es más que eso, ¿ya? Lo mismo para la letra J, la letra K es lo mismo, la letra L es lo mismo, la letra M, acá ya tenemos una clasificación dependiendo de si son remuneraciones, honorarios, indemnizaciones, impuestos territoriales, etc. Pero al igual que los otros, también es lo mismo, solamente que tienen una clasificación diferente. Como ya vimos, la letra N está asociada a la letra E por el tema de la enajenación de bienes. Acá tenemos gastos rechazados. Lo mismo, dependiendo de la clasificación, se llena.
Acá también tenemos gastos rechazados, no afecta el 21. Tenemos dos tipos, el inciso segundo y el último, que es del inciso primero. Si se dan cuenta, acá se hace la clasificación: total gasto, inciso primero, inciso segundo, del artículo 21. Y eso da el total. Si se dan cuenta, al incluirlo dentro de la letra P, se suma, pero a la vez se resta. Ya es solamente como un dato informativo que es necesario dentro del sistema, ya, pero no tiene ningún efecto en la renta líquida, porque el mismo monto que se suma se resta, ya. Tenemos la letra R, solamente ingreso de datos. Pérdida tributaria, aquí bueno, nos vamos al saldo inicial igual que en el año anterior. Caso que tenga pérdida tributaria del año anterior. Y acá me pregunta la letra T, las pérdidas, partidas reconocidas como ingreso o gasto desde el 2019, cuando uno se cambia al 14 de 3. Entonces la clasificación me habla de que lo que llevé, dependiendo del régimen en que estuve, si fue en el 14A, 14B, del activo, de los bienes o la pérdida tributaria. Entonces ahí tienen que llenar solamente y colocar los mismos. En el caso que hayan venido de un 14 TER, esto es un ingreso directo. Y otro egreso, al igual que los ingresos, cualquier otro egreso que no tenga contemplado, se incluye. ¿Ya? Bueno, acá no tenemos derecho al 14E porque nos dio pérdida, pero al igual que en el 14A, es lo mismo. Esto se llena automáticamente y acá, dependiendo de si quieren el 50% o un monto menor, tienen que aplicar el cuadradito para que les dé la opción, ¿ya? Aquí vamos a dejar un poco un monto mayor para que nos dé una utilidad y podamos ver el tema. Se dan cuenta que hace la rebaja del monto. Al igual que, bueno, esto tal como lo vimos 14A está pendiente para la próxima actualización. Y así llegamos a nuestra base de afectar impuestos. Ya vista la determinación de la base para el cálculo del impuesto, vamos a ver las funcionalidades que tiene este 14 de 3. La primera es la de la mantención de los socios o accionistas. Como vemos acá, al igual que el 14A, es igual. Tenemos los socios, tenemos la opción de exportar desde Excel los socios, tenemos los excesos de retiro, si es que tienen, los saldos del año pasado reajustados, las imputaciones del año y si queda un saldo. Tenemos los ingresos de retiros. Acá, como vimos anteriormente, podemos digitarlos de forma manual o también exportar desde Excel, ¿ya? Eso es la funcionalidad de mantención de socios. Posteriormente tenemos los saldos iniciales. Tenemos los saldos, como bien comenté en el 14A. Tenemos la opción de que si teníamos el sistema en el 2019, podíamos traer los saldos de forma automática, o bien ya realizar de forma manual, digitarlo dependiendo de lo que sea, digitarlo en los montos iniciales como rentas o créditos, si es que hay FUR, o impuestos voluntarios pagados que se deban rebajar, ¿ya? También tenemos
el control, que era lo que habíamos hablado anteriormente, que está dentro de la letra E y de la letra N, que también está como funcionalidad, que habíamos hablado anteriormente cuando hicimos el ingreso de la letra E, ¿ya? Capital propio tributario. Este no es tan extenso como el del 14A, pero también tenemos dos opciones. Y en realidad en este caso es si el capital propio se va a determinar de dos formas. Va a depender si la empresa existe o inició actividades desde antes del 2020 o durante el 2020. Entonces, en base a eso va a depender si ocupamos uno u el otro, ¿ya? Y acá, tal como el otro, solamente tienen que digitar lo que está en blanco. En este caso sería el capital histórico, disminuciones o aumento. Todo lo demás debiese traerlo al sistema, ya sea de otra funcionalidad o de la determinación de la renta líquida, ¿ya? Tenemos posteriormente los ingresos diferidos, que también los vimos que están dentro de la letra G y H y también están como funcionalidad. Si no las quieren ingresar desde acá, no pueden ingresar desde la funcionalidad, ¿ya? Después de los ingresos diferidos tenemos la determinación del RAI. Tenemos RAI inicial y RAI final. Tal como el otro, se ingresan los valores que se solicitan. Lo demás se va a traspasar, al igual que en el RAI final. Eso no hay mucho que decir en realidad. En este caso el RAI final todavía hay cosas que, claro, no van a faltar y va a depender del registro empresarial que se tiene que armar todavía, que está próximo a salir, ¿ya? Tenemos el impuesto voluntario, que es lo mismo que habíamos hablado en el 14A. Este está pendiente, ya que va a depender del registro empresarial también cuáles son las utilidades que van a estar, los retiros o dividendos que van a estar sin crédito. Entonces va a depender de eso, se va a llenar y ahí automáticamente el usuario va a tener la opción de ver que si quiere acoger algún monto para obtener crédito asociado a ese retiro, ¿ya? Y posteriormente tenemos el impuesto sustitutivo. Al igual que en el 14A, es el mismo, exactamente el mismo, y nos consulta si venimos de un 14A o de un 14B, la fecha de la determinación del impuesto sustitutivo, y nos pide llenar tres opciones, tres cosas específicas, tres ítems específicos, ya que lo demás lo hace automáticamente el sistema, ¿ya? Ya teniendo el impuesto sustitutivo, tenemos los retiros, dividendos percibidos afecto a otras sociedades. Acá, a diferencia del 14A, todos los retiros de dividendos que obtenemos de otras sociedades hay que incorporarlo dentro de esta funcionalidad. No está dentro de la renta líquida, ya está en la funcionalidad que no se incluye dentro de la renta líquida, ¿ya? Entonces acá, al igual que en el 14A, tienen que llenar la clasificación de qué tipo de utilidades estamos hablando, la codificación, un concepto, un retiro, y acá en un monto azul llenar el retiro de acuerdo al tipo de crédito que tenga, de acuerdo al certificado que le deben emitir por los retiros de dividendos que obtuvo, ¿ya? Aceptar. Básicamente van a quedar ahí los retiros de dividendos para traspasarse los créditos posteriormente al registro empresarial, ¿ya? Renta exenta de costo y gasto, lo mismo, como no están dentro de la renta líquida, de la base de impuestos, se incluyen dentro de esta funcionalidad. En esta parte se colocan los ingresos exentos, y en la ventana de al lado los gastos o costos de los ingresos exentos asociados, ¿ya? Como impuesto de primera categoría, costo de ingresos no renta o exentos, ¿ya?
Y los demás iconos, los controles de renta y los otros registros están pendientes aún de realizarse, que van a aparecer en la próxima actualización.